Hola, pues esta es la tercera entrega, no sé si va a haber una cuarta, porque así como en las películas, la saga continúa. En este video, lo que yo quiero comentarles es el papel de la sociedad civil, esta sí, sociedad civil, dando la cara, no a través de asociaciones, entre comillas, sin fines lucrativos. En este caso, ¿qué papel jugó la sociedad? Y en esta sociedad voy a dividir entre los que se convirtieron, nos convertimos después, muchos años después, en militantes de Morena, pero que empezamos siendo simplemente ciudadanos. Y los que se fueron incorporando cada año, cada elección. Tanto así que este año, en el 2024, después del triunfo en el 18, aumentaron más o menos 6 millones de votos en comparación con el número, la elección anterior. Entonces, cada vez fuimos ganando, 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 ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Qué papel tuvimos nosotros para que esto se lograra? ¿Y qué papel tuvo López Obrador para ayudarnos a que esto se lograra? En el primer video yo planteé que aunque muchos de nosotros, y voy a hablar de la generación de los que estudiamos por ahí entre los 70 y 80, ¿sí? Que es la edad tanto de Claudia como la mía. Yo entré a la universidad en el 73 y ya en el 77 no solamente ya era profesora de la universidad, sino yo tenía mis hijos, etcétera. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros en esto? Sobre todo de trabajadores universitarios, principalmente mucha gente de la academia y muchos sindicatos, ¿no? López Obrador, a partir de todo lo que fue haciendo como jefe de gobierno, fue poco a poco ganándose tanto enemigos como admiradores. Y admiradores en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Admirábamos todo su trabajo, toda su tenacidad y además todo su empeño por no violentar nunca las leyes, a pesar de que se le quiso descalificar de mil formas, ¿no? Incluso trayendo gente, publicistas de España, de Estados Unidos, para hacer campañas negras contra él. Pero López Obrador, como les decía, no solamente gobernaba, sino gobernaba de una manera distinta. Y entre esas formas de gobernar fue crear estos diálogos que antes pues no había internet, no había esas cosas y las tenemos que hacer pues casi con plumas y cartulinas, ¿no? Poco a poco esta conducta de López Obrador y viendo además el ataque ya sistemático que se le estaba haciendo, fue creando un descontento de parte de muchos ciudadanos que no éramos entonces ni militantes de ningún partido, algunos sí, pero otros, la mayoría no. Nos dábamos cuenta de cómo a este señor se le estaba atacando por trabajar. Y esto se fue comunicando entre nosotros, porque no había internet, vuelvo a repetir, y no lo decíamos en las oficinas, en el mercado, en la casa, etcétera. Hasta que poco a poco y sin darnos cuenta y de manera muy natural, muy, como dicen hoy, muy orgánica, se fueron creando las llamadas redes ciudadanas. Las redes ciudadanas, que consiste pues como una red, ¿sí? A que nos fuimos involucrando y ya empezamos a comentar, oye, ¿qué te parece lo que hace López Obrador? ¿O supiste lo que pasó aquí? ¿O ya oíste lo que dijo López Dóriga? ¿O ya, sí? Y esto se fue creando, se fue gestando, a veces sin darnos cuenta. Y lo más interesante es que éramos la sociedad, no eran los miembros de un partido, no eran campañas políticas pagadas, nada, éramos nosotros la sociedad a partir de lo que estábamos viendo.
Y así poco a poco, nos fuimos constituyendo más cuando de pronto nos enteramos de que le van a impedir a López Obrador ser candidato para la presidencia cuando lo acusan de haber violado una orden judicial. Y entonces es cuando se crea la famosa situación del desafuero, que en realidad se llama juicio de procedencia, pero se crea el famoso desafuero, que consiste, según las leyes mexicanas, que si una persona está imputada o sea, está en un proceso legal, no podía, creo que ahora sí, no podía acceder a un puesto de elección popular. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Inhabilitar a López Obrador para que no se presentara a las elecciones de presidencia. Y los medios, las barras de abogados de la derecha, los políticos, todos al unísono, como decimos en México, en nado sincronizado, se lanzaron contra López Obrador a todo lo que da, con tal de desprestigiarlo por todas las formas del mundo. Y en lugar de causar rechazo en la mayoría, lo que hizo fue ponerle atención a ese señor. Pero muchos que nos dimos cuenta que esto era una estrategia para evitar que él entrara, decidimos apoyarlo. Y entonces, lo que empezaron a formar esas redes, se fueron consolidando, y empezamos a hacer colectivos. Y empezamos a comunicarnos, no de manera clandestina, abiertamente. Empezamos a comunicarnos y a decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? Y se unieron grandes personas, grandes pues personajes que en ese entonces pues no habían salido a la luz, no los conocíamos. Y empezamos a conocernos todos. Pero pasó una cosa que yo veo que en ningún país del mundo lo han hecho. Empezamos a ir casa por casa, explicando, informando y promoviendo el trabajo de Andrés Manuel. ¿Se imaginan lo que es esto? Esto lo hacen muchos grupos religiosos, ir casa por casa. Pues nosotros así lo hicimos. Nos organizábamos, hacíamos comités, primero de manera muy desordenada, muy a lo que cada quien podía, pero poco a poco se fue constituyendo un movimiento. Y entonces ya teníamos nuestras hojitas, ya sabíamos cómo teníamos que hablar, ya sabíamos lo que teníamos que... Y nadie nos obligaba, porque nadie nos pagaba, ¿sí? Fue simplemente la conciencia social de decir, carambas, México merece vivir esta experiencia. Tenemos a un líder por fin que nos está ayudando a que esto pase, ¿sí? Un líder que no se está vendiendo, un líder que no está buscando privilegios personales, un líder que tiene un proyecto realmente de nación que nunca nos habían presentado. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto, porque cuando López Obrador dice que la mayor riqueza que tenemos los mexicanos es nuestra cultura, es verdad. Es una cultura que han querido borrar desde hace muchos años, ¿no? Desde borrar que la gente hablara sus lenguas indígenas, borrar desde que la gente no vista su ropa, borrar desde que no tengamos las costumbres, ¿no? Y que sea una vergüenza comer con tortillas y no con pan francés, y que la gente presuma de que toma vino, como si la verdad fuera una gran maravilla, en lugar de tomar un agua de sabor, ¿no? Cosas por el estilo. Yo no estoy en contra ni del pan francés ni del vino. Yo estoy casada con un español, así que para mí es normal. Sin embargo, es que borrarnos, quitarnos del chip y hacernos como en las telenovelas, que siempre los sirvientes son morenos. Siempre los sirvientes los ponen con el traje típico de que nadie usa realmente, ¿no? Y que además, fíjense, siempre en las telenovelas los trabajadores siempre están trabajando, sea noche, día, domingo, lunes, martes. Parece que ahí no hay derechos sociales, ¿no? Bueno, pero viene este señor y nos dice, miren,
se puede hacer esto, esto, ¿sí? Y decimos, sí se puede. ¿Se puede construir el segundo piso? Sí, sí se puede. ¿Se puede dejar de pagar se puede seguir pagando 5 pesos en el metro? Sí se puede. ¿Se pueden dar becas? Sí, sí se puede. ¿Se pueden construir universidades públicas? Sí, sí se puede. Pues sí podemos. Y el Señor lo hace, ¿no? Y entonces, claro, pues toda la jauría, toda la mafia se va contra él. Y fíjense, no solo la mafia nacional, sino la extranjera. Por eso trajeron al Antonio Solá y al otro señor a crear la famosa frase de López Obrador, un peligro para México. Claro, el peligro era que nos dijera la verdad de lo que estaba pasando. Y hubo de pasar del 2006 al 2018, me voy a brincar toda esa, en donde después del fraude del 2006, mucha gente dio por muerto a López Obrador. No, pues ya López Obrador era parte de la historia negativa de este país, ¿no? Era el Mesías tropical, como le puso Krause. Y pareciera, para los medios, como no hablaba, pues que ya se había muerto. Pero como dice la canción, no estaba muerto, andaba de gira. Porque López Obrador se puso a caminar todos y cada uno de los distritos, de los municipios de este país, que son miles y miles, ¿no? Y los que confiamos, así como él no se rindió, muchos seguimos confiando en él y lo seguimos y lo seguimos. Y alguna gente se burlaba de nosotros y entonces vuelve a eso, que si nos echan las croquetas, que si somos fanáticos, que si somos chairos, que si somos renegados, que si somos lo que quieran. Pero seguimos y seguimos, porque las luchas solamente se dan así. Había dos opciones, o una guerra armada o luchar de esta manera pacífica, a lo que nosotros en Morena se llama, bueno, esto es una filosofía, no de Morena, resistencia civil pacífica. Y seguimos resistiendo, pero poco a poco nos fuimos sofisticando. Yo de hecho presenté un trabajo en el 2007 que se llama Las redes, las rolas y los rollos al peje. Fue muy interesante este trabajo porque consistió en que yo me puse a investigar como lingüista los documentos que se hablaban de López Obrador, pero que no fueran producto de una editorial, que no fuera producto de algo comprado o hecho para vender, ni nada, sino los documentos, los textos, los portadores que la propia sociedad de manera espontánea ha hecho para López Obrador en esa campaña. Y fueron cosas maravillosas que yo me encontré, porque me encontré desde una hojita que decía, te apoyo, presidente, o no estás solo, una hojita de una libreta cortada y escrita así, hasta una sinfonía para López Obrador, libros sobre López Obrador, canciones muchísimas a favor de López Obrador, caricaturas, muñequitos, bueno, toda una industria que no era industria, sino fue hecha por la propia ciudadanía. En el 2006, que no existía tanta tecnología como hoy podría ser, ¿sí? ¿Y cómo se entregaba? Se entregaba regalándolas a la par de que íbamos caminando calle por calle, casa por casa, difundiendo el trabajo y las posibilidades y la esperanza. Y a lo mejor nos costó en el 2006 que la gente nos entendiera y por eso, aunque ganó López Obrador, fue fácil el fraude porque era nada más empujar un poco o no sé cuánto, porque nunca se va a saber, las posibilidades del triunfo, ¿no? No pudimos. En el 2012, pues vendieron la telenovela de Enrique Peña Nieto y la falsa esposa Gaviota, que le llaman la Gaviota por una telenovela que es finalmente un remix, y mucho dinero. ¿Por qué? Porque a mucha gente se le, como no había recursos,
nadie entregaba nada. Entonces, el día de la elección llegaran y le compraran el voto por 500 pesos, pues les hacía la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa en el 2018? Ya tenemos un partido, ya tenemos, como dice López Obrador, las benditas redes sociales, que en México, no sé en otros países, pero sí puedo decirles en España, porque como les digo, mi esposo es español, yo he estado ahí, la canales que se hablen de política como hay aquí en México, pues casi no hay, ¿sí? Son los mismos periodistas que trabajan en la tele y tienen su canal, pero que espontáneamente la gente haya salido a crear canales específicamente de política, muy pocos. Ahora ha pasado que muchos periodistas, sobre todo muy serios, han dejado los medios tradicionales y se han pasado a las redes, a YouTube, a Facebook, a todos esos. Pero esos ya fueron, digamos, relativamente nuevos. Pero en ese periodo, entre el 12 y el 16, era seguir trabajando y seguir creyendo que López Obrador era la alternativa. Porque había gente que se desilusionó y decía, no, ya López Obrador, ya no, ya como tercera vez que se va a presentar. Oye, yo les decía, pero si el proyecto es de él escribió ese proyecto, él lo creó, es su obra. ¿Por qué va a venir otra persona cuando él es el que sabe lo que quiere hacer? Bueno, afortunadamente, mucha gente se fue convenciendo, junto con las estupideces que hacía la oposición, ¿sí? O sea, si Peña Nieto y los demás no hubieran sido tan ladrones como lo han sido, si en México la guerra contra el narco no hubiera dejado la serie de agravios a la sociedad, eso no lo dicen los medios ni nacionales ni internacionales. Por eso la gente cree en el extranjero que nosotros andamos con pistolas todo el día, ¿sí? Y que en México es más fácil encontrarte un narco que encontrarte un profesor, ¿no? Así, en esa visión, gracias a las series estas de narcos, pues ahí, esa es la visión que tienen, ¿no? Así chiquitita. Y les conviene hacernos creer o hacerles creer a su población que los mexicanos, pues somos un país de bárbaros, ¿no? Bueno, entonces, fíjense lo importante, y esto yo quiero que la gente del extranjero, sobre todo de Podemos y de los partidos de izquierda, entiendan, de nada sirve tener magníficos líderes si la sociedad civil no conoce lo que quieres hacer, no conoce cómo lo puedes hacer y no sale de sus casas. Tienen que salir, tienen que convencerse. Yo no puedo entender por qué gana la derecha en Europa. No lo puedo entender porque la derecha no está proponiendo nada a favor de la mayoría. Afortunadamente, y yo creo que los mexicanos lo hemos entendido porque en el fondo no somos personas individualistas, no somos personas que no me importe lo que le pase enfrente. Nos han querido hacer así, pero todavía conservamos esa costumbre de donde, como decimos, ¿no? De la puerta al rincón todo es colchón, donde comen uno, comen cuatro. Y esta es tu casa, mi casa es tu casa. Eso que parecen frases hechas, en realidad es la esencia de la mayoría de los mexicanos, sobre todo de cierta edad. Eh, si ustedes van a los pueblos, van a encontrar que las puertas están abiertas, que los guajolotes y las gallinas están en la calle. ¿Por qué? Porque hay un concepto de confianza. Tal vez somos menos racionales, pero como dice Humberto Maturana, las acciones no son ante todo, o sea, nuestra convivencia más que racional es emocional, y emocional no significa irracionalidad, sino es una manera de entender que solamente en la emoción del amor podemos continuar como especie humana, ¿sí? Que el individualismo no permitiría jamás
la permanencia de la humanidad. Es que es tan elemental. Hay gente que me dice, yo prefiero a mi perro que a una persona. Ah, ok, le dijo, muy bien, además dile a tu perro que vaya a la farmacia a traerte las medicinas. O si te duele el estómago, que te prepare un té, ¿sí? O cuando te estás bañando, dile que te traiga el champú, porque pues así tu perro te va a obedecer muy bien, ¿no? Y cuando no tengas dinero, pues te va a echar la mano. A ver cómo le hacemos. Y yo no estoy en contra de los perros, ¿sí? Simplemente estoy en contra de esas frases a veces tan snob, tan tontas, que lo hacen como para sentirse más allá del bien y el mal. Bueno, cada quien, si los chavos no entienden que solamente la convivencia, la solidaridad, el respeto mutuo y el apoyo generalizado nos permite convivir bien, pues no sé qué esperan de su futuro. Pero precisamente esta lucha de muchos que seguimos creyendo en López Obrador en el 2005, en el 2006, en el 2007, en el 18, sí, y está machaca y machaca y machaca, que ayudemos. Y la tarea de este diálogo circular de López Obrador de decirnos, fíjense lo que nos dice. Desde que llegó, nos ha venido diciendo cómo encontró al país. Y él decía que quitando la corrupción se resolvió el todo. Y la gente no lo entiende. Todavía hasta la fecha no lo entiende. Pero es verdad. Quitando la corrupción es como se mejora cualquier país. ¿Y de dónde vas a quitar la corrupción? No de abajo, que se roban las lápices o los cuadernos o las hojas de la oficina o se quedan con un cheque de 200 pesos, qué sé yo, que no es bueno. Pero si el de hasta arriba roba y a su vez le pide al otro que le dé un moche, que ahora le llaman moche, ¿no? En una mordida. Y eso no crean que nada más sucede en México, ¿eh? En España están invadidos por eso. Y el PP, que es el partido de derecha, es el partido más corrupto de Europa. ¿Sí? Entonces, había un político que le llamaban el 3%, ¿no? En catalán. 3%, porque a toda la obra que autorizaba se le tenía que dar el 3%. Aquí son más listones, porque aquí se reparten edificios, departamentos y no sé qué tantas cosas más, ¿verdad? Como el cártel inmobiliario. Pero entonces, cuando López Obrador plantea que la corrupción es lo que hay que quitar, es que esto realmente es la verdad. Si nosotros no entendemos que no podemos vivir de corruptos, no podemos esperar que es ese, de que coman en tu casa, que coman en la mía, eso. No me importa, o sea, lo que a ti te pase, mientras yo esté bien. Y es, venga para acá, venga para acá, venga para acá, ¿sí? ¿No? Nuestro país no soporta más esa situación. Si nosotros como ciudadanos no lo entendemos. Y desgraciadamente tardamos, pero a lo mejor, como el buen vino, teníamos que tardarlo para que reposara, para que la gente lo entendiera, para que no se fuera con la idea estúpida de que van a cambiar el artículo 139 y nos van a privatizar, expropiar nuestras casas y la propiedad privada se va a acabar y no sé qué. Señores, no existe en la Constitución ningún artículo 139. ¿Sí? Sobre todo señoras que se dejan inmediatamente embobar por la comadre del compadre del no sé qué, ¿no? Las señoras fifís que se mandan en WhatsApp el último chisme de la semana, que les van a quitar el coche, que va a caer una bomba nuclear encima de su casa, en sí, ¿no? Si no hubiera sido y si no fuera por ese diálogo permanente que hizo López Obrador de informarnos, fíjense nada más, que llegaron a ver los hospitales, había hospitales inaugurados que no tenían
ni muebles, ni médicos. O sea, no había nada, era un hueco, un cascarón. Y en los hospitales como el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, estaban privatizadas desde los elevadores, las camas, bueno, hasta los enchufes de la luz estaban privatizados. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo? Pues así tan simple como yo vengo, yo conecto y a mí me pagan y cada vez que pase tal cosa, cada vez que tú uses esto, cada vez que tú uses esto, me pagas. Están privatizadas las cárceles. Tengan o no tengan reos, presos, se les tiene que pagar como si fuera un hotel, cuarto por cuarto. Si en este módulo caben 20, aunque haya uno o no haya ninguno, me tienes que pagar el servicio de esos 20. ¿Quién hizo esos contratos? ¿Con qué autoridad? ¿Quién se llevó el dinero? Y alguien dice, no, pero es que el presidente ahí los dejó. No, señores, si no se acuerdan, se presentó una consulta para poder enjuiciar a estas personas. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo el INE? Bloquear la posibilidad de informarle a la gente para qué era esa votación. ¿Qué hicieron los medios? Desacreditar esa votación. Y como según la Constitución, si no tenemos un número determinado de votantes que digan sí, pues no pasó. Ahora vienen las reformas constitucionales. Y resulta que igual, ¿no? Todas las reformas son malísimas, malísimas para el país. Pregunten, salgan a la calle, pregúntenle a la gente qué consiste cada una de las reformas y no sabe siquiera que se van a presentar las reformas. Le corresponde al presidente salir a la calle y hacerle como nosotros, casa por casa, irles a informar a todos, o le corresponde a los medios informarlo. Le corresponde al INE informar en ese momento cuál era la función de la consulta. ¿No se le paga al INE para organizar eso? ¿O para qué se le paga? ¿Es muy difícil generar una consulta? Pues no, yo no la veo tan difícil, ¿sí? Resulta que se puede hacer una gran propaganda para un concierto y no se puede hacer propagandas para preguntarle a la gente si está de acuerdo en enjuiciar a los presidentes o no enjuiciar a los presidentes. En fin, por el momento yo me voy a quedar aquí, pero todavía amenazo con una cuarta para hablar del último periodo, o sea, es una síntesis, pero el último video va a ser sobre el proceso electoral que acabamos de vivir. Sé que es muy reducido, no sé si logro profundizar o hacerles entender a ustedes lo importante de estudiar, de analizar lo que ha ocurrido en nuestro país, sobre todo en un momento en que la derecha quiere imponerse a nivel mundial. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tipo de país queremos? Nosotros que podemos ser muy aspiracionistas y querer vivir y creernos de la alta sociedad, pero a la hora de ir a pagar un médico, a la hora de ir a pagar la escuela de nuestros hijos, a la hora de que nos suben los transportes, a la hora de que sube la canasta básica, a la hora de que sube la gasolina, pues entonces ya responsabilizamos al gobierno. Bueno, tenemos la oportunidad de decidir, ya decidimos, pero ahora podemos seguir apoyando al gobierno diciendo sí a las reformas que proponen. Pero antes de decir sí, investiguen, estúdienlas. No nos podemos comportar como ciudadanos apáticos, como si fuéramos un mueble de la casa.
La casa es mi responsabilidad y en mi casa decido yo, no decide el vecino. Por lo tanto, no tiene por qué decidir Estados Unidos, ni Europa, ni China, ¿no? ¿Cómo queremos los mexicanos que sea nuestro país para la mejor convivencia de todos y no de unos cuantos? Entonces, espero que les guste síganle, denme like, no para otra cosa, sino para difundirlo. Hasta luego.